¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha estado la semana? Bien, bien. Intensa, veloz, pasan muchas cosas en estas épocas. Muy informativa. Creo que es algo que, por lo menos con todas las personas que voy conversando, les está sucediendo en mayor medida. O sea, es algo epocal esto de la velocidad, lo instantáneo, lo rápido, todo para ayer. Estamos cada vez más tiempo conectados, pero cada vez pasan más noticias de todo. Eh, Está vertiginosa la cosa. Estábamos conversando un poquito antes de empezar a grabar y mi compañero Pablo quería meter el tema de un artículo que salió estos días, así que arrancá vos y vamos charlándolo. Parece ser que hay un invitado hoy, ¿eh? También. Sí, lo que pasa es que para los que siempre nos escuchan o nos ven, saben que estamos en Barcelona y aquí en Barcelona pasan muchas cosas, ¿no? Hay dos cosas que marcan bastante la agenda, te diría. Marcan bastante la agenda no quiere decir que no haya otros temas que lo marquen, como a nivel político, ¿no? Que ya sabemos que aquí en Cataluña, en España, toda esta relación, había, el domingo hay elecciones europeas, se decían muchas cosas, para aburridos no estamos. Pero hay dos eventos que generan mucho interés, que en primera instancia, cuando comienza el curso, el año, ¿no? Cuando comienza el año, en febrero, se realiza el Mobile World Conference, que es esta conferencia tecnológica, probablemente la conferencia tecnológica más importante del mundo, donde la gran parte de las corporaciones tecnológicas vienen a mostrar sus avances, ¿no? En distintos ámbitos, no solamente a nivel explícito de extender la base de consumidores, sino a nivel de ciencia, medicina, a nivel medioambiental, a nivel Sí, 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 sí. educativo, faltaría más, ¿no? Y la otra noticia tiene que ver, sobre todo en esta época, y sobre todo en este periodo que es cuando termina, cuando se inicia el periodo de festivales en Barcelona, que marcado por el Primavera Sound, que fue este fin de semana, ¿no? Un evento donde fueron cerca de 200.000 personas, mucha actividad digital, que es el tema del turismo, ¿no? Acá en Barcelona es un tema no menor, entonces yo creo que hoy día podría ser interesante que dentro de tantos temas Claro, que total. pueden ser de nuestro interés, abordáramos tanto lo que está pasando con la inteligencia artificial, que siempre es un tema recurrente a día, y en su impacto en la gestión del tiempo de los docentes, como también cómo se está viviendo este fenómeno de turismofobia acá y todo el fenómeno de los expats que están ahí viviendo en los entornos digitales en las principales plataformas. No tengo ni idea de qué me estás comentando, así que la verdad es que interesante poder tener la oportunidad. Esperemos que no nos clave el invitado, ¿no? Porque empieza a pasar estas cosas que, bueno, vamos a hacerlo entrar cuando estemos conversando, porque es Sin un poco duda. el tono de lo que queremos marcar para este año en la tónica. Estamos acá con Pablo conversando y empezando a abrir temas. Hiciste una intro muy larga de lo de inteligencia artificial, lo conectaste con todo lo que viste vos cuando fuiste al mobile este año, ¿no? Em, Sí. ¿qué, ¿Qué podemos ¿Qué empezar a pasa? desarmar de ahí? ¿Qué preguntas te estás haciendo vos como profe, como estudioso, como investigador? ¿En qué te interpela hoy la inteligencia artificial generativa? Bueno, hace unos días la radio Onda Cero, a raíz de un estudio que hizo acá GAD3, que es una agencia de estudios Sí, sociales conocido. importante, Mm, junto a empantallados.com, que es una iniciativa que también hace todo un ejercicio como de práctica o de buenas prácticas de uso de plataformas digitales. Hicieron un cuestionario en las comunidades escolares para ver realmente el impacto que tenía la inteligencia artificial. Claro, todos los medios de comunicación, tú sabes mucho más de eso, tienden a tener a veces como un impacto, o sea, tienen a tener una hipérbole que busque ese impacto social, ¿no? Pero bueno, lo que básicamente este estudio nos está diciendo justamente es cómo está revolucionando el sistema educativo la inteligencia artificial, ¿no? Y particularmente resaltando dos aspectos que son claves: cómo se da el ahorro del tiempo en toda sí. la comunidad escolar, pero también cómo están preocupando cada vez más los riesgos, algo que en general no era algo que veíamos cuando ha predominado este determinismo tecnológico, este solucionismo Mm, tecnológico en tantas décadas, en tantas políticas, ¿no? En ese sentido, a mí una parte de este titular, ya les digo, este salió hace unos días en Onda Cero, ¿no? En la 3 Media, que decía que hoy en día el 80% del alumnado utiliza inteligencia artificial, ya sabemos prácticamente todo, que sobre todo utiliza ChatGPT, y que está planteando que va a dejar obsoletos los planes de estudio, ¿no? Y mm, que ya obliga a replantearse el sistema de evaluación.
Apa. lo peligroso y lo curioso de este tema justamente es que nuevamente se da este fenómeno que tú y yo hemos conversado muchas veces, como de apalancamiento, de ir 3, 20, 30 pasos atrás, ¿no? O sea, Mm. una innovación que sabíamos que iba a llegar, pero que no se pidió, una innovación que no esperábamos, pero una innovación a la que hay que hacerle frente, ¿no? Y que de pronto todo lo que se ha construido en base a planes de estudio, estrategias de evaluación, de un día para otro, de un mes para otro, quedan obsoletos nuevamente y hay que ir contra la palanca acelerada de la innovación. A mí me parece esto no es necesariamente algo para celebrarlo. Se ha escuchado este argumento históricamente, ¿no? Con anteriores tecnologías emergentes, se me hace. Me parece interesante como lo planteaste, apoyándonos también con que estamos leyendo las pestañas que tenemos abiertas. Algún día tendrán que ver tu cantidad de pestañas abiertas que tenés, amigo Pablo. Yo tengo el honor de haberlas visto, son muchas, estás leyendo muchas cosas y me parece súper interesante este estudio, estos datos, el enfoque, ¿no? Lo que se vuelve a pedir, ¿no? Suena a teléfono repetido, suena a no problematizar de fondo toda la transformación de todo que hace la inteligencia artificial generativa, otra vez a la escuela de frente, gritándole obsoleta. Me parece que ese debate, inteligencias artificiales generativas como técnica y escuela como técnica, lo vamos a seguir en los siguientes días que grabemos. Pero Estamos, ya dime. tenemos acá, ya tenemos acá Pero al espérate, invitado. Métele, antes de dale, entrar con Claudio, dale. quería decir un dato significativo, ¿no? Sí, Porque este estudio lo que está mostrando es que en España hay 1,6 millones de visitas al día en ChatGPT. O sea, no es claro, menor, ¿no? Se supera a la típica plataforma de acceso a conocimiento que había aquí en España, que era el Rincón del Vago, mi nuevo nombre, ¿no? claro. El tema es paradójico porque el alumnado está utilizando ChatGPT para realizar trabajo, para complementar contenidos de materias, para estudiar y preparar exámenes sin que ninguna de esas acciones el profesorado se lo haya recomendado. Claro, no hay Es decir, mediación. claro, tío, es lo que tú una vez Claro. dijiste, al final el educar lamentablemente se está transformando entonces como en una performance, ¿no? Porque al final el alumnado termina aprendiendo donde él decide. Mm. Muy curioso este dato, ¿no? También los profesores paralelamente reconocen que ahorran tiempo, o sea, el profesorado que negó hasta el año 2022-23 los estudios que había aquí en España el uso de la inteligencia artificial como un recurso activo, hoy en día están trabajando ya cada vez más, había un crecimiento de un 150% desde el año pasado a este año del uso del ChatGPT para la planificación de clases, para el desarrollo de exámenes, para la creación de rúbricas. Es decir, hay un invitado sorpresa muy popular en la relación entre escuela y alumnado y eso llama mucho la atención, ¿no? Claro. Pero bueno, como decía recién, aprovechando que está aquí presente, vamos a hablar de este segundo tema al que hacemos referencia acá en Barcelona, Sí. que tiene que ver con el famoso concepto denominado turismofobia, ¿no? Vino a charlar un Y, amigo, la emoción que tenemos, a pesar de que no estamos en el mismo lugar, que sería lo más lindo y lo más hermoso, estamos los tres en la misma ciudad. Vamos a sí, sí, sí. empezar a buscar algún espacio acá para juntarnos, ya estamos en Sí, conversaciones de eso. Dale pie a que entre y lo saludamos ya directamente. sin duda. Igualmente, acá es como que tenemos que sostener un poquito, Rivera, vos y yo, la charla, porque las cuestiones técnicas puede llegar a entrar sin la cámara prendida. Todo este Ah, bueno, pero la tiempo, gente nos entenderá seguro. sí, pero hay que La hacer gente algo nos con entenderá. esta frontera, hay que seguir sosteniéndola y directamente que Claudito se sume cuando se sume. Eh, Bueno, yo estaba mientras bien. tanto puedo Dale. comentar un poco de Claudio, ¿no? Claudio es un colega nuestro, es una persona de mucha referencia en el estudio del impacto del turismo en las ciudades. Mm, Claudio tuvo bueno, primer acercamiento a estos temas cuando hizo su tesis doctoral. Claudio es de Nápoles, pero su tesis la hizo centrada en el impacto que un pueblo del norte de Brasil recibía con estrategias de fomento del turismo masivo. Entonces, para Claudio, todo este proceso fue muy relevante porque justo cuando él termina su tesis, vuelve a Barcelona
y aquí en Cataluña empieza todo este fenómeno, ¿no? No sé si llamarlo turismofobia, él nos dirá un poco de qué va todo este concepto, pero sí nos plantea en términos generales cómo nos da cierto marco de interpretación de cómo en Barcelona, que es una ciudad que a todo el mundo le gusta visitar, a mucha gente le gusta venir a vivir acá, pero también existe una cierta resistencia de la ciudadanía, de la gente que vive acá, para que este fenómeno pase. Y gran parte de la explicación que Claudio atribuye a este fenómeno masivo está en las redes sociales, ¿no? Está en el fenómeno reconocido como los expats acá, que son aquellas personas que ven a través de TikTok, de Instagram, de redes sociales, cómo se vive en Barcelona y opta por venir a vivir a la ciudad justamente por cómo se idealiza la imagen de la ciudad en esas plataformas virtuales. A pesar de que eso tiene unas consecuencias que ahora Claudio nos explicará, en el valor en el alquiler de la vivienda, en otro tipo de elementos que incrementan el costo de vida en las ciudades. Bueno, Tenemos un aquí lo tenemos, antropólogo en la Claudio. sala. Es así, Así, esto es así, así. así. Esto es así. Claudio Milano, no te tengo que explicar lo que significa Fato en casa. Esto acá, estamos conversando y vos te sumás a esta conversa con el amigo en común. ¿Cómo te va, Claudio? Bien, aquí andamos con las últimas, los últimos actos del acto del año académico, pero bien, Uh, bien. bien. Bueno, Claudio les contaba que es doctor en Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente también es un profesor investigador o sea, Juan de la Sierra, perdón, Ramón y Cajal, siempre se me olvida, Claudio, aquí en la Universidad de Parecido todos los nombres. Barcelona. Es un experto en el estudio del turismo en el marco de dimensiones sociales y económicas y estamos muy contentos de poder hablar contigo hoy día, Claudio, porque finalmente decíamos que en Barcelona hay muchos fenómenos que marcan la agenda y uno de esos es el del turismo, ¿no? Pero todo lo que genera el turismo en masa, ¿no? O sea, ¿qué representa, por ejemplo, para una ciudad como Barcelona el turismo en cuanto a posibilidades y límites? Inevitablemente todo el debate que hemos tenido en antropología, sociología del turismo, sociología, antropología urbana, ha sido marcado por lo que ha empezado a pasar después de la crisis del 2008, ¿no? Inevitablemente la mayoría de todos los fenómenos que se ha también especulado con el concepto de turismofobia, que turismofobia se ha utilizado Mm, como concepto por deslegitimar los movimientos sociales y la crítica que teníamos en la ciudad. Realmente lo que sí después del 2008 hemos visto es que no se hablaba tanto de economía colaborativa como cuanto de capitalismo de plataforma. Y ese mm, capitalismo de plataforma lo que nos ha llevado a una turistificación de la vida cotidiana. Y esta turistificación de la vida cotidiana, a partir de todas estas aplicaciones como Airbnb o Uber, lo que ha hecho es mostrar un solapamiento entre estas dos ciudades, ¿no? Una ciudad donde hay una reproducción social y otra, un solapamiento de esa economía digital. Y en el turismo, la economía digital se ha traducido en la turistificación de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los grandes conflictos del turismo no han sido solo relegados a los propios flujos de personas. Siempre hago el ejemplo que muchas veces nos encontramos con mucho más flujo y mucha más masificación en el Portal del Ángel que no en la Rambla. Pero en la Rambla lo inevitablemente identificamos con un flujo de personas que están transitando. Es el nuevo paradigma de la movilidad de los años 90 de la sociología de la movilidad, de que nos habla de esta movilidad fluida en nuestro territorio y esta modernidad líquida, pero realmente el problema ha sido lo que Marx, el materialismo histórico, nos llamaría de una gran crisis de overaccumulation. Y esta crisis de sobreacumulación lo que lleva inevitablemente a una devaluación. ¿Devaluación de qué? Un depauperamiento de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos y de nuestros derechos, como puede ser la vivienda, la privatización del espacio público con la terrasificación de nuestras ciudades y también con una gran un deterioro de la calidad de aire con el boom, por ejemplo, de los turistas, del turismo de cruceros, ¿no? Sabemos que, claro. por ejemplo, un crucero contamina más de 1 millón de coches, pero al mismo tiempo nuestra transición ecológica con la zona de bajas emisiones o lo que está pasando con todo el urbanismo táctico en la superilla
o con la electrificación de nuestra economía, inevitablemente pasa por arreglos espaciales, como nos dirían desde la geografía crítica, geografía y economía crítica, fijando la crisis en otros lugares. Entonces, lo que estamos haciendo es intentando resolver problemas en nuestra sociedad contemporánea y postcolonial, promoviendo crisis en otro lado. Entonces, cuando hablamos de electrificación, no estamos haciendo otra cosa que llevar el gran problema de la extracción de coltán y de cobalto y de litio en América Latina o en el continente africano. Y el turismo sirve para fijar estos capitales. Entonces hay un gran debate, por ejemplo, en América Latina sobre el turismo de crucero en la ciudad de Manta, en Ecuador, o por ejemplo en el Pacífico colombiano. Entonces son modelos que exportamos. Después del 2008 hemos exportado el modelo de hotelero balear catalán en países como Brasil, como la República Dominicana. Entonces lo que aquí percibimos como un problema de masificación es fijar la crisis de lo que el materialismo histórico nos hablaba de overaccumulation crisis. Y por eso mismo utilizamos junto a otras compañeras y compañeros el concepto de overtourism, de algo que ya se venía estudiando de masificación en los años 60-70, para retomar aquello que sería el overaccumulation processes, que sí se había estudiado en otras disciplinas, como en los estudios rurales. Se hablaba de overfishing, ¿no? Entonces, si hablamos de overfishing, que cuando estamos dependiendo demasiado de un solo recurso, y en ese caso extractivo, porque de turismo extractivo se trata, cuando hablamos de overaccumulation, en turismo hablamos de overtourism. Y por eso también, para terminar un poco ¿no? digamos ese primer panorama de lo que está pasando. Arrancaste despacito, Claudio, quédate tranquilo, ¿eh? Arrancaste fuerte. Tiraste bajito. Dale, me encanta. Cuando hablamos de turismo sostenible es un oxímoro, en el sentido de un oxímoro porque nunca será sostenible en nuestra economía si no pasamos por una decarbonización. El problema es que la decarbonización la vemos como y la estamos viendo en nuestra transición energética, es exportar crisis y nos estamos alimentando de crisis. Y eso el materialismo histórico con el metabolismo del tomo 1 de Marx, y después con Nancy Fraser con los regímenes de acumulación socioecológica, o Jason Moore, que nos habla de los 4 baratos, se basan en lo que llamaríamos la extracción, no solamente de materia prima, pero también de energía y de alimentación y de mano de obra, así como Saskia Sánchez nos hablaría de expulsiones. Es decir, podemos reproducir nuestro capital, y en ese caso también turístico, esta imagen de ciudad mercantilizada, a partir de expulsiones o especulación y extracción, como también nos hablaría la filósofa feminista Nancy Fraser. Súper, a ver, tremenda introducción. No sé, Ezequiel, si quieres arrancar, yo tengo algunas líneas. Arranca tranquilo. No, porque como, dale. o sea, yo, por ejemplo, cuando tú hablas de, sería interesante, ¿no? Porque nuestro podcast está muy vinculado a temas de educación y tecnología, pero claro, todo lo que dices es un aprendizaje para nosotros, que es un aprendizaje que también se debe asimilar y que nos permite comprender lo que pasa en la ciudad donde nos situamos. Porque veíamos cifras, por ejemplo, el año pasado, 59 millones de personas visitaron Barcelona. ¿Es posible que una ciudad pueda recibir a más de 50 millones de personas de visita en un año por periodos de tiempo? ¿Qué consecuencias tiene a nivel urbanístico? Hablabas también de expulsiones, pero también cómo se puede cambiar esto si los planes de desarrollo económico de ciudades como Barcelona, y tú ya hablabas también en otras latitudes en Latinoamérica, están diseñados justamente para que venga esa cantidad de gente, ¿no? El gran debate que estamos teniendo, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, pero no solamente en el Mediterráneo, cuando hablamos de cómo podemos recibir tantas personas y tantos flujos, ¿no? Considerando que aquí viven 2 millones, ¿eh? Que viven 2 millones de personas. Sí, en Nápoles está pasando, o el debate en las calles se escucha ahí. Sí, y no es solo ciudades como Nápoles, pero en todo el Mediterráneo hemos visto como ciudades que no estaban acostumbradas y no estaban preparadas en recibir tanto turismo, y sobre todo
tantas movilidades en tránsito, porque ahora inevitablemente, y eso gracias a la antropología y sobre todo anteriormente, gracias a los estudios feministas, la teoría queer y a todo el postestructuralismo, que hemos empezado a romper esta dicotomía de la idea de turistas locales. Ahora no podemos hablar solo de turistas locales. En nuestras ciudades hay muchísima movilidad en tránsito, y esta movilidad en tránsito inevitablemente son usuarios de nuestras ciudades. Pero cuando hablamos de usuarios y consumidores de estas ciudades, inevitablemente hay un sesgo de clase, ¿no? Y entonces cuando hablamos del problema del volumen, ahí puede ser muy, muy crítico. ¿En qué sentido? Porque el gran debate que estamos teniendo también con las izquierdas contemporáneas es que nos hablan, por ejemplo, de que queremos menos turistas, pero con mayor poder adquisitivo. Y eso es el gran debate Buen del debate PSOE también. en Cataluña, ¿no? El turismo de calidad. ¿Quién es este turismo de calidad? ¿Qué es eso? Inevitablemente Sí. son elitizar la ciudad, ¿no? Si pensamos en los años 60, en Londres se hablaba de gentrificación, tomando la idea de gentry, de elitización, no estamos tan distantes de esos debates y seguimos con esos debates. Y cuando hablamos de turismo y de los usuarios, consumidores de la ciudad, hablamos de elitizar el consumo en estas ciudades mercantilizadas. Y entonces, en cuanto a la privatización de los espacios urbanos, en cuanto a la vivienda, en cuanto a la propia movilidad, ¿no? Cuando se han democratizado algún tipo de medio de transporte, como por ejemplo el patinete eléctrico, y necesitamos que que esta clase trabajadora venga a la ciudad y pueda hacer lo que en inglés sería el commuting, justamente lo que estamos haciendo es prohibiendo que se pueda utilizar en el transporte público. Entonces tenemos la idea del urbanista colombiano de Hidalgo en París, de la ciudad de 15 minutos, no acaba siendo reproponer, con otras palabras, modelos de ciudades elitista y elitizada. Y el turismo de calidad con moratoria para que solo tengamos hoteles de 5 estrellas o de 4 estrellas, y que haya un discurso súper prohibicionista hacia los apartamentos turísticos, que sí los necesitamos en nuestras ciudades, llevan a tener inevitablemente un uso que sigue proceso de expulsiones y de especulación, porque lo que estamos queriendo es el sueño neoliberal de quedarnos menos y que podamos consumir pocos, y además expulsar de nuestra clase trabajadora hacia afuera, pero también hacerle muy difícil la movilidad en los centros de la ciudad. Y luego hay otro tema que ahora estamos teniendo aquí, que eso le da otra vuelta de tuerca a la especulación del suelo, que no solamente especulamos sobre el suelo, pero especulamos sobre el subsuelo, ¿no? Y entonces todo el plan, no sé si habéis visto, y si alguien de lo que nos escucha en el podcast, la serie de Architect, ¿no? Y todos esos debates de cómo utilizamos los subsuelos de Architect. Al final, aquí en el 2023, Laia Grau, que fue la concejal de urbanismo, saca un plan que en ese momento está todavía en vigor. Hubo algún cambio, o sea, que también es vigente los cambios que se dieron a este plan, sobre cómo utilizar todos esos parking públicos para la última milla de reparto a domicilio. Porque cuando pensamos este modelo de ciudad inevitablemente mercantilizado, pero mercantilizado para una elitización del consumo y de los usos, tenemos que pensar a darle otra vuelta de tuerca, no solamente a las ciudades verticales, como nos hablaba la antropología y la sociología urbana hace una década, pero también cómo podemos especular sobre el subsuelos, ¿no? Y entonces hay todo ese debate de cómo podemos utilizar el subsuelo de nuestras ciudades para que haya este solapamiento de dos ciudades, ¿no? Una ciudad digital on demand, ¿no? Y estamos en varios proyectos y más sobre estudiando ese fenómeno, y otra ciudad que es la ciudad teatralizada de alguna forma, ¿no? Que representa la dieta mediterránea, que representa el espacio público, la vida mediterránea, y representa la ciudad postolímpica y ahora del American Cup y de los grandes eventos. Y no es otra cosa después de 10 años, si pensamos, para concluir a esa otra pregunta, lo que pasa en el Park Güell, que es una vuelta de tuerca después de 10 años. En el 2013 cerramos un espacio público con la excusa se empezó de a la cobrar, antes era masificación. gratis. Sí,
cerramos un espacio público, solo la parte monumental, para que se pueda acceder y sobre todo conservarlo. 7 años después, durante la pandemia, se decide cerrar todo el Parkwell. 4 años después, estamos a 11 años de su cierre, se decide subalquilarlo a empresas Wow. como Louis Vuitton para Louis Vuitton. promocionar desfiles, para promocionar la American Cup, ¿no? Entonces, esta política pública, después de 10 años y 11 años de privatización de los espacios urbanos, en ese caso también naturales, son claras de hacia dónde vamos como modelo urbano y modelo Tremendo. de esta ciudad turística. Tremendo. Yo te escucho, anoto la cantidad la diversidad de temas que estás investigando vos con tu gente, con tu equipo, más allá de, bueno, arrancar con lo de turismo, digo, todo el rato que te escuchaba, todo el tiempo, se me venía a la cabeza que trabajás con malestares físicos concretos. Nosotros trabajamos más quizás con las cuestiones que están pasando en lo digital, ¿no? Ahora con todo lo de inteligencias artificiales, pero buena parte de nuestro trabajo pasa por analizar cómo las plataformas digitales están incidiendo en lo educativo, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos nuestros viejos debates ahí sobre si lo virtual es real o no todavía, mucha gente todavía hablando de nativos y de nativas digitales. Me sorprende, o sea, gratamente ver cómo, cómo se dedican a la amplia variedad de problemáticas súper concretas que tiene, estás haciendo foco en la ciudad de Barcelona, eh, pero a donde iba a preguntarte es, ¿cómo ves vos? O sea, claramente el fenómeno que vos estudiás no es un fenómeno aislado, viene de parte de una cosmovisión, ¿no? Te lo traslado quizás en cómo lo vemos nosotros, ¿no? Ciertos discursos, ciertos mensajes que están prevaleciendo en la cultura de la influencia, ¿no? En las plataformas digitales, jóvenes hablándole a jóvenes, no sé, por ejemplo, por el sentido de la universidad, ¿no? Por el sentido de ir a la escuela, contra discursos de plata fácil, de viajar a Dubái, del coche caro, ¿no? Eh, con poco esfuerzo, como toda una cosmovisión, un discurso muy empírico, muy clarito, que vos a lo que te dedicas a estudiar es como la materialización en el turismo, Ujú. ¿no? Es como que ves el final del cuentito, ¿no? No te lo hice en formato de pregunta, te lo hice en formato No, pero de... ahora, sí, no, pero ahora Dale, me dejaste pensar, llévatelo, por ejemplo. llévatelo. Sí, no, me dejaste pensar respecto a cómo, por ejemplo, han cambiado esos tipos de usuarios y sobre todo a lo que es la promoción de los territorios Sí. y a otra cosa que luego la sociología y sobre todo la sociología en este caso le dio otra vuelta de tuerca a la teoría burdiana del capital social, también Mm, a la idea de mobility capital, ¿no? Tenemos que hablar inevitablemente de mobility capital. La movilidad claro, hace parte inevitablemente de la estratificación social de nuestras sociedades y en este sentido todo lo que viene a ser estos nuevos usuarios en este mundo de movilidades ha hecho también que cambiasen la tipología de de estas personas móviles, ¿no? claro. Y no solo de personas móviles, también de capitales. Cuando hablamos de movilidades, inevitablemente hay un problema con la justicia social, ¿no? Y por eso tenemos que hablar, en inglés se utiliza mucho el concepto bueno, de movilidad justa, de mobility justice, porque Mm, inevitablemente sabemos que las personas no son libres de circular por todo el planeta, pero sí los objetos pueden hacerlo, ¿no? Entonces sí que podemos recibir container de Asia, de objetos a ser consumidos, pero no podemos recibir claro, personas continuamente de Asia. De hecho, la frontera, hay una gran crisis respecto a la frontera en este momento en Europa y la política europea. Y en todo eso hay una movilidad de privilegiados y privilegiadas que claro. con todas las redes sociales y los influencers, hablamos de, por ejemplo, de turistas 3.1, 3.2, 3.3, que son los
modelos colaborativos dentro del capitalismo de plataforma y los sharing economy, que son aquellos que inevitablemente lo que están haciendo es promocionando destino. Belice, Ecuador, por ejemplo, en el contexto americano, han sido los países que han promocionado su marca país a partir de influencias de Mirá, otros países. Y entonces, inevitablemente, se ha empezado a democratizar mucho, no solamente el viaje, como también los propios promotores y la propia profesionalización de un sector. Con lo cual, esta democratización nos ha llevado a esta exigencia hoy en día de una nueva elitización, que nos liga a lo de antes de cómo están pensadas nuestras sociedades. Y inevitablemente el turismo lo que hace es reproponer estas políticas de arreglos espaciales, de consumir territorios y ir hacia otros, ¿no? El caso de Ámsterdam, que en un momento dado, antes de la pandemia, con la letra de I am Amsterdam en Museum Square, donde está el Museo de Van Gogh, deciden moverla a Amsterdam North, que es el gran eje, lo que Richard Lloyd nos llamaba de Neo Bohemian, como estos barrios neo-bohemios periféricos, ¿no? Necesitamos nuevas centralidades, nuevos referentes Claro. icónicos, por eso ahora no hablamos solo del Hospitalet, pero hablamos del LH, ¿no? sí, Inevitablemente hacia El la Upper marca. Clot, el el upper Upper Clot. clot, clot inevitablemente es otro eje, porque necesitamos nuevas centralidades, nuevos referentes de consumo y sobre todo otros espacios simbólicos y físicos para la circulación y la reproducción del capital a partir del turismo y todo lo que tiene que ver con el turismo, que sería el mercado del ocio y los servicios, ¿no? Y cómo hemos ido hacia la terciarización, bueno, de cómo Eso. ¿no? Nos Terciarización. hemos terciarización de nuestra economía, necesitamos estos nuevos referentes y espaciales y simbólicos de consumo en nuestras ciudades. Y ahí entran también otras ciudades mediterráneas, antes mencionabas Nápoles o Valencia o Porto, más allá de Lisboa, porque necesitamos inevitablemente reproducir el capital. Y sabemos perfectamente que el capitalismo, así como el capitalismo turístico, se basa en los four chips de Jason Moore, ¿no? Entonces necesitamos fagocitar territorio, así como mano de obra, inevitablemente, ¿no? Aunque ahora vemos que con la mano de obra hemos tenido grandes problemas en lugares que son muy dependientes del turismo, como las Islas Baleares o las Canarias, o aquí en la costa catalana en temporada. Claudia, un segundo antes que sé que él te lleva a otro lado, pero nos quedan 10 minutos y quiero aprovechar de hacer esta pregunta muy breve, porque creo que conecta mucho con la gente que nos escucha, sobre todo en Latinoamérica, que es un concepto que se ha defendido mucho y se ha relacionado mucho con el desarrollo de clave positiva, pero que tú siempre has pensado. ¿Qué son para ti las ciudades globales? ¿No? Porque acá siempre se ha defendido que Barcelona, lo que pasa es que Barcelona es la ciudad global de España y solamente se puede comparar con Melbourne, San Francisco. ¿Qué representa para ti? ¿Esto es una consecuencia netamente de un marketing capitalista o tiene un sentido de planificación territorial global, acorta brecha, las amplía? Cuéntanos un poco. Inevitablemente cuando hablamos de ciudad global, hay todo un debate que tenemos aquí. Sabéis que a partir de la UE, con compañeros y compañeras, hace mucho tiempo hay el observatorio antropológico del conflicto urbano, donde hemos tenido muchos esos debates respecto si Barcelona puede ser considerada una ciudad global o una ciudad global de segunda, ¿no? ¿Por qué de segunda? Porque inevitablemente en el marco de las ciudades globales, Barcelona es la que sale más barata entre las ciudades globales, ¿no? Y no es un caso que muchísimo de todo el sector del MAIS, de conferencia, el Mobile Congress es un ejemplo, o la misma America's Cup, y ahora nos espera un verano muy tenso con respecto a eso, hacen que Barcelona esté metida en esta competitividad entre ciudades para atraer el capital extranjero, pero sigue siendo entre la más la que fácilmente puede acoger esos tipos de capitales, porque sigue habiendo un coste de vida muy bajo si las consideramos en comparativa con otras ciudades de las que mencionaba. Entonces, cuando hablamos de ciudades globales, inevitablemente Barcelona juega un papel enorme para atraer estos capitales de inversiones, y el Mediterráneo,
inevitablemente las ciudades del Mediterráneo siguen siendo, en el marco de las ciudades globales, muy apetecibles por esos capitales, porque el valor de la vivienda sigue siendo, a pesar que hay muchísimas expulsiones y muchísimo proceso y dinámica de gentrificación también alrededor del centro de nuestras ciudades, sigue siendo muy apetecible si la comparamos con otras ciudades y pensamos al metro cuadrado en nuestra ciudad. Entonces no es un caso que, por ejemplo, grandes capitales como el Mandarin Hotel o Black Market hagan aquí sus grandes inversiones, ¿no? Pensar que, por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos el metro cuadrado más caro de todo el Estado español, que es el Mandarin en Jardines de Gracia, que son los edificios de lujo del Mandarin Hotel, que se aprovechan de la moratoria de los hoteles contra los hoteles de la Colau, que muy bien hizo, pero inevitablemente generó otro tipo de problemas, como han sido los pisos de lujo para estas movilidades privilegiadas que nos encontramos y sobre todo temporales en nuestras ciudades. Entonces, en todo ese debate en las ciudades globales, Barcelona no solamente entra, pero entra como un destino muy apetecible para esos capitales. Bien. Claudio, última que te Tremendo, hacemos Claudio, ¿eh? y te liberamos. Te lo dejo en 2 puntos. Claudio Naranjo, 2 puntos. La última vez que conversamos hablamos de eso. Contanos para cerrar esos encuentros, ese espacio que sacaste de ahí, lo que quieras. Eh, bueno, a mí siempre me llamó la atención de cómo desde la New Age norteamericana, y Ujú. aquí, por ejemplo, uno de nuestros grande mentor, que Manuel Delgado, catedrático aquí del departamento, siempre nos hablaba hace muchos años, ¿no? De cómo el New Age americano no solamente influyó todo lo que son estas terapias espirituales, las alternativas a la hegemónica, a la medicina tradicional, pero también a cómo influenciaron muchísimo las izquierdas contemporáneas, ¿no? Y entonces yo creo que hay un gran debate ahí sobre este boom que hoy en día estamos teniendo del autoconocimiento, que Sí. inevitablemente no es otra cosa que una vuelta de tuerca a lo que nuestra querida amiga, que no descanse en paz, Margaret Thatcher nos decía que there is no alternative, ¿no? Y no, there is no alternative porque solo estamos nosotros con nuestras familias, somos personas con nuestra familia, ¿no? Esa idea de romper la comunidad, esa idea de comunitarismo. Y en esta idea de un individualismo llevado a la enésima, ¿no? Llevado más allá, inevitablemente politizamos los individuos. Entonces, necesitamos estos espacios de ayuda colectiva y al mismo tiempo encontrar problemas externos sin pensar en el determinismo estructural. Y entonces, resulta que estos grandes estas grandes teorías contemporáneas que nos llevan hacia el autoconocimiento no son otra cosa que también la respuesta a esta sociedad de individuos, ¿no? Mm. Esa sociedad de individuos necesita esos encuentros donde cultivar Lo estas común, ¿no? emociones. Claro. Y también otra referencia, teniendo aquí Pablo como chileno y tú como latinoamericano, no es un caso también que Chile durante la época de dictadura también fue un gran tanque de pensamiento hacia todo ello, ¿no? Entonces sale los Jodorowsky, los Claudio Naranjo, claramente en un momento donde necesitábamos repensar. El problema ahí, y ahí es complejo y no hay respuesta, es cómo tal vez todo este boom de autoayuda y de autoconocimiento para explicar cosas que nos pasan en la sociedad hace que dejemos de lado las desigualdades y el determinismo estructural. Y inevitablemente no es otra forma de individualismo pensando que el cambio está en nosotros mismos y no en la sociedad como colectivo. En los Espléndido, vínculos. como Hermoso. dice una amiga mía. Bueno, estábamos hablando, aprovechó Ezequiel de preguntarle a Claudio de Claudio Naranjo, el gran psiquiatra chileno que falleció hace unos años y que obviamente ha resurgido en interés masivo por quienes estamos estudiando todas estas tensiones que experimentamos con la modernidad y posmodernidad hoy en día.
Y bueno, Claudio Milano, que ha experimentado y ha trabajado bastante en su línea, nos daba su opinión. Nada, Claudio, te queríamos agradecer un montón porque siempre habíamos querido hablar contigo y nos ha ayudado a dar un marco de ampliar nuestro marco de comprensión sobre este fenómeno en una ciudad hermosa y idílica en muchos sentidos para vivir, pero que también se enfrenta a estos desafíos, por ejemplo, de ser idealizada digitalmente y por tanto expuesta en entornos donde la gente se tienta a venir a vivir acá, pero evidentemente acaso en la interna genera ciertas tensiones que tú, afortunadamente, con tu grupo de investigación están tratando de comprender. Seguir a Claudio, todos y todas, que siempre está aportando en televisión, en redes sociales, respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos sobre el turismo. Así que nada, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a Gracias, vosotros amigo. y seguiremos con esos debates. Gracias por... Un placer tenerte para conversar. Gracias. Nos vemos.